Bueno, pues vamos a iniciar con la clase de terapia en frío, ¿vale? Estamos estudiando aparatología. Esta es la última sesión de esta serie de clases de aparatología. Ahorita vamos con la crioterapia, ¿vale? La llamada crioterapia, que es la terapia en frío. Y bueno, siempre empezamos explicando la diferencia entre la acción de este tipo de terapias o este tipo de aparatos en la piel cabelluda y el cabello. Ajá. En este caso, en la piel cabelluda, la crioterapia nos ayuda a calmar, a desinflamar la piel y a mejorar un poquito la circulación en esa área. Los tratamientos o los aparatos de crioterapia que generan este efecto calmante, este efecto reconfortante, de mejorar la microcirculación, son a un frío no tan bajito. Ajá. Cuando hablamos de crioterapia, por ejemplo, para temas de salud, incluso la crioterapia, por ejemplo, para eliminar grasa localizada en el cuerpo, que le llaman incluso algunos la lipo sin cirugía, sí maneja unas temperaturas súper bajas para lograr congelar ese tejido adiposo. Entonces, ya estamos hablando como de procedimientos mucho más extremos que necesitan de un uso muy específico por personal de salud, que tiene más que ver con el área de la medicina estética y no de la cosmética capilar como tal, ¿no? Entonces, nosotros como tal, pues sí vamos a utilizar temperaturas bajas, pero no extremas. Por eso el efecto que va a generar la crioterapia en la piel en tratamientos de cosmética capilar, pues tiene más que ver con un efecto calmante, ¿vale? Un efecto calmante en la piel y en el cabello es un efecto de contracción de la cutícula. Ajá. Vamos a hacer una contracción de la cutícula, que es lo que le llaman pues un efecto de sellado de la cutícula, que a mí no me gusta la palabra sellado, porque pareciera pues eso, ¿no? O sea, que se sella y ya, o sea, se cerró, nada pasa, está sellada por completo, pues no. O sea, se contrae la cutícula, pero este efecto de hincharse y contraerse la cutícula tiene múltiples factores que hacen que constantemente se hinche, se contraiga, se hinche, se contraiga. Entonces, no es este efecto como muchas veces se piensa, o les digo esta palabra que se usa mucho de sellar la cutícula, pues no, o sea, no hay una forma, no es fácil ni es usual un efecto que realmente selle la cutícula, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, hay otra cosa muy importante. La crioterapia no es para activar productos cosméticos. Ajá. Como tal, el efecto es físico. Ajá. Es como utilizar un cepillo, por ejemplo, para una exfoliación. Es un efecto físico, no es un efecto químico. No es que haga una reacción química con el producto, sino físicamente la temperatura fría va a generar ciertos efectos. Específicamente, ¿qué? En la piel va a calmar y en el cabello va a contraer la cutícula. Ahorita vamos a ver los beneficios de cada uno de estos efectos. Entonces, bueno, pues por ahí me preguntaban justo con qué productos se va a utilizar la crioterapia. Bueno, pues no es como tal que se ocupe con un producto. De hecho, casi que se ocupa sin producto, ¿no? Pero ahorita vamos a explicarlo. En primer lugar, en temas de crioterapia para la piel cabelluda, ¿qué aparatos tenemos? Ajá, tenemos por un lado el Ice Roller, que está pensado para tratamientos faciales, pero nos puede funcionar muy bien para tratamientos en la piel cabelluda y generar este efecto calmante. A mí se me hace poco práctico porque hay que tenerlo en el refrigerador, incluso pues está pensado mucho como para un tema de rutina en casa. Hay que tenerlo en el refrigerador y inmediatamente que lo sacamos del refrigerador que está frío, que se contempla que alcance 0 grados centígrados,
De hecho, de la crioterapia es como de lo más frío que vamos a ver. Entonces, 0 grados centígrados es normalmente lo que se maneja con el ice roller y se puede aplicar sobre la piel, sobre la piel cabelluda para que nos dé este efecto calmante. O podemos utilizar un mini cabezal, venden este tipo de aparatitos que son como manerales de los aparatitos para facial, corporal y etcétera, pero pues es chiquito, es un aparatito chiquito, un maneral chiquito, portátil, que va a tener, estos normalmente tienen calor y tienen frío. Entonces el de frío llega normalmente a 6 grados centígrados. Les digo, no es tan frío como el ice roller, que directamente pues es que se hace hielo en el refri, pero a mí se me hace pues muy práctico por el tema incluso que si haces servicios a domicilio, pues lo puedes traer en tu maletita y te va a ayudar mucho a realizar este tipo de tratamientos. Lo vamos a utilizar obviamente pues en pieles sensibles, en pieles reactivas, después de una exfoliación o después de activos dermocalmantes. Esto como tal se maneja como un masaje en frío. Lo que vamos a estar haciendo es un masajito en la piel, ya sea con el ice roller o con el aparato, con el maneral, con el mini maneral. Vamos a realizar este efecto calmante en la piel a través de un masajito con esta temperatura fría, que como les comento se utiliza después o al final ya de haber realizado el tratamiento como tal. Les digo, es como un masajito de final que va a relajar todavía un poquito más la piel, pero previamente se tuvo que haber ya realizado el tratamiento como tal. Y bueno, la crioterapia es más utilizada como facial, es muy popular incluso en la actualidad este tipo de tratamientos faciales. Y en específico en ese caso, que es cuando más se utiliza en la piel del rostro, no tanto en la piel cabelluda, pero pues el efecto es muy similar. No hay estudios que comprueben efectos a largo plazo de este tipo de terapia. Y como les decía al inicio, pues hay aparatos de crioterapia con temperaturas mucho más bajas para tratamientos en la piel, pero que ya tienen otro tipo de aplicaciones y ya son específicos de la medicina estética, ¿ok? En cosmética capilar, pues esto es lo que les podría recomendar justo para la piel cabelluda. Y en temas del cabello, bueno, pues ya hemos visto que está muy en tendencia estos aparatitos, lo que es la plancha de crioterapia, lo que es el cepillo en frío, que por ejemplo en el cepillo en frío, en la publicidad se maneja que alcanza los 0 grados centígrados, como el ice roller, por ejemplo, o sea, te venden que es como muy frío, ¿no? Pero ya en aplicaciones prácticas por el motorcito le han hecho mediciones y realmente la temperatura es como de 10 grados centígrados. No es tan bajita como nos quieren vender. Pero es bastante funcional. Este efecto del cepillo en frío, yo siempre les digo, es muy similar, por ejemplo, cuando hacemos brushing, que tú estás moldeando el cabello con calor y al final se habla de esto para sellar, para nuevamente contraer la cutícula, se pasa aire frío, que normalmente les digo, en un brushing, tú empiezas el brushing con la secadora con aire caliente, ya que logras el moldeado que tú quieres en el cabello, empiezas a pasar aire frío. ¿Para qué? Para que se quede así, porque mientras el cabello se mantiene caliente, pues puede incluso llegar a moldearse nuevamente. Por ejemplo, si tú haces como un tipo de onda, cuando sueltas el cabello por el mismo peso y si sigue caliente, se llega a bajar esa onda. Entonces, normalmente se utiliza ponerle aire frío para que ya cuando tú bajes el cabello ya está frío. Ya no es tan fácil que se baje esa onda, ¿no? Que se utiliza mucho para el moldado. Ahorita para los alisados, pues es algo muy similar. Tú trabajas con calor y entonces al final de tu proceso pasas el cepillo en frío para que nuevamente se contraiga la cutícula, se mantenga así el cabello. Que no son un efecto igual
de más suavidad, más brillo por esta contracción de la cutícula. Pero ojo, es temporal. Ajá. Incluso, por ejemplo, para personas que están en lugares muy húmedos, muy calurosos, si tú estás atendiendo a la clienta y en el momento le pasas el cepillo, se contrae la cutícula, se siente más suave, se siente más brillo, bueno, se ve más brilloso, se siente más suave. Pero si la persona sale al clima húmedo y caliente del área, pues nuevamente esa cutícula se va a empezar a hinchar, que es lo que les decía. O sea, este efecto de sellado de la cutícula, pues no existe como un sellado. Sí se contrae la cutícula por el cambio de temperatura, pero si inmediatamente la persona pasa a un área con otra temperatura y humedad y etcétera, la cutícula vuelve a reaccionar a esa temperatura, a esa humedad y nuevamente se hincha y se pierde ese efecto. Entonces es un efecto momentáneo. Yo lo recomiendo sí, ajá, o sea, para finalizar nuestros procesos de alisado, pues uno es un bonito toque, se ve bonito finalizar con este peine. Dos, incluso para tu foto, ajá, sí puede mejorar el resultado del brillo en el cabello, el que se contraiga más la cutícula, entonces se ve más planito el alisado. Sí, pero es momentáneo. Ajá, o sea, no es como que, sí, ya se selló la cutícula, me va a durar más el alisado, nada. Ajá, o sea, es simplemente momentáneo. Es como les explicaba del tema del calor y el frío. Y les reitero que este tipo de aparatos no es que van a actuar con el producto. O sea, tú ya que acabaste todo tu proceso, ya pusiste todos los productos, ya es lo último que vas a hacer, pasar el cepillo en frío. Con la plancha en frío es lo mismo. Sí se puede durante tu proceso de tratamiento, si quieres pasar la plancha en frío, está bien, pero les digo nuevamente, es un efecto momentáneo, es un tema de la experiencia del proceso. No es que un producto se vaya a activar con el frío, no es que vayamos a generar realmente una absorción diferente de los productos con la crioterapia, simplemente es un efecto físico momentáneo en el cabello. Que con la plancha, por ejemplo, ¿para qué incluso está hecha la plancha en frío? La plancha en frío está hecha para lograr aplanar el cabello o alisarlo, porque no lo logra alisar al 100%, pero pues es este tema de contraerlo lo más posible sin necesidad de calor. Y les voy a poner un ejemplo. Si tú estás trabajando un proceso de tratamiento y en el momento en el que pones una ampolleta, una mascarilla, le pasas la plancha en frío, pero posteriormente, al enjuagar ese cabello, la temperatura del agua es más tibia o más calientita. Si después tú secas el cabello con calor, o sea, pues no va a haber ningún efecto de la crioterapia previa que tú aplicaste a aplicarle más calor al cabello. Ajá. Entonces, es tal cual, o sea, para hacer un tratamiento en frío. Si tú quieres obtener el mayor beneficio de la crioterapia o específicamente de la plancha en frío, que esta sí es mucho más fría. Ajá, vamos a tener algunas que alcanzan a -5 grados centígrados o hasta -15 grados centígrados. Depende de qué, del ambiente, ajá, de la temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente incluso ya está un poco fría, pues vas a alcanzar hasta -15. Si la temperatura de alrededor es calientita, estás arriba de 30 grados centígrados, pues a lo mejor solo llegas a -5 grados, pero si se fijan, pues realmente sí es más fría que los otros aparatos. Entonces, para obtener el mayor resultado realmente de la crioterapia, el mayor beneficio de esta crioterapia, deberías de hacer todo el proceso en frío. Ajá, que incluso, pues por ahí vemos como comerciales, videitos y todo, que nos dicen que funciona mucho para cabellos con daño químico. Realmente una crioterapia yo la recomendaría más en cabellos con daño mecánico, independientemente si tienen daño químico o no. Porque nuevamente, hablando de daño químico, lo vamos a arreglar con tratamientos que tengan un efecto químico. Y estamos hablando que la crioterapia no tiene un efecto químico, tiene un efecto físico. Ajá.
a diferencia del daño mecánico o el daño por herramientas de calor. Ese daño por herramientas de calor sí fue justo por la herramienta. Entonces, si tú en un cabello que ya viene dañado por herramientas de calor, le llegas a trabajar un poquito más de calor de lo que tolera en ese momento, empeora el daño mecánico o empeora este daño por calor. Ajá, y lo he visto en muchos tratamientos, o sea, que la clienta llega con un cierto daño por herramientas de calor y al momento que le hacen el tratamiento, se les pasa tantito porque el cabello está muy sensible ya en ese momento, o sea, ya está quemado previamente por el calor. Entonces, tantito más de temperatura lo llega a afectar más. Ajá, incluso ya después de que le realizaste el tratamiento. Yo en ese tipo de casos es donde más le veo beneficio a una plancha en frío. Aquí les muestro este resultado donde hicimos eso, se trabajó todo en frío. Ajá, todo el tratamiento fue en frío. Se lavó con agua fría, se secó el cabello con aire frío y se planchó con esta crioterapia. Entonces, si se fijan en el resultado, sí genera esta contracción del cabello, no se ve liso como tal, de hecho se le ven ondas, pero nos genera este resultado que sí hay una mejora, que la mejora en el daño químico que ella tenía viene de la reestructuración que se le realizó. Ajá, o sea, si utilizamos crioterapia, pero no hacemos una reestructuración, no vamos a ver una mejora en el daño químico. Pero en la cuestión del daño por las herramientas de calor, ahí sí yo le veo demasiada utilidad porque no volvemos a dañar más el cabello, sino realmente le damos el tiempo y le damos esta terapia en frío para que se logre recuperar ese daño por herramientas de calor, que es de los más difíciles de solucionar. Y más si en el cabello ya había un daño químico y luego hacemos el daño con la herramienta de calor, es como una pésima combinación. Entonces, juntar la reestructuración con la crioterapia para tratar este tipo de cabellos que ya tienen un daño químico y el daño por el calor, pues sí le veo yo bastante beneficio, porque les digo, sí se puede ver más afectado el cabello y lo he visto después de que hacen un tratamiento para tratar de recuperar el cabello del daño por el calor, porque tantito se les pasa el calor al momento de secar o al momento de planchar, ya que hicieron el tratamiento, ¿no? Entonces, poder realizar todo el tratamiento en frío, pero les digo, ahí viene el beneficio, o sea, que realmente se haga todo en frío, que desde el agua se trabaje en frío, que desde el aire se trabaje en frío, que la plancha sea en frío, o sea, todo esto en conjunto nos va a dar este beneficio. Que ahora me preguntaban cuántas sesiones, pues dependiendo del daño. Siempre vamos a tener un mínimo de una sesión de tratamiento y máximo 4 sesiones de tratamiento. En 4 sesiones ese cabello ya tiene que estar recuperado. Pero nuevamente, la recuperación viene del tratamiento nutritivo. Y la crioterapia que nos va a ayudar a respetar el cabello para no generar más daño por calor. Pero no es como tal que la crioterapia vaya a recuperar el cabello del daño por el calor. Lo que va a recuperar el cabello del daño por el calor es el tratamiento. Que si tú en conjunto de este tratamiento haces un proceso con calor y se te pasa por 5 grados, 10 grados, 15 grados de calor la temperatura, puede empeorar. A que si tú utilizas crioterapia, vas a respetar por completo esa fibra capilar, no se va a generar más daño por calor y entonces vamos a poder garantizar que va a haber una recuperación. Y nuevamente, ¿en cuántas sesiones? Pues dependiendo del daño. Les digo, mínimo una y hasta 4 sesiones nos podemos llevar. Pero eso hay que considerarlo en el momento del diagnóstico, saber identificar los niveles de daño químico, qué tan grave es el daño mecánico, porque, insisto, eso viene de un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y una nota importante en el tema de la plancha en frío.
Así como en la plancha con calor, que yo siempre les recomiendo, cada mecha en la que van a pasar la plancha, hay que aplicarle el óleo, serum o lo que sea que ustedes apliquen previo al uso del calor, tiene que ir mecha por mecha. Ajá, les digo, y esto es tanto en plancha de calor como en plancha en frío. Toman la sección, le ponen un poquito de serum, un poquito de óleo y ya pasamos la plancha, ¿ok? Así es como vamos a obtener el mejor resultado. Y bueno, por último te muestro este otro aparato que es un vaporizador 2 en 1. Ajá. Es un vaporizador que va a generar tanto calor como frío. Está muy interesante, no es como la otra aparatología, ¿por qué? Porque al ser húmedo, pues no es algo con lo que vas a finalizar. Ajá, que les decía, bueno, que incluso el dermaroller a lo mejor te puede dejar cierta humedad, pero muy poquita, ¿no? El maneral este de frío, pues no te va a generar humedad. O sea, tú ya hasta el final, que ya incluso el cabello está seco y todo, lo pasas, das este masajito en frío y con eso culminas. La plancha es con lo que culminas, el cepillo es con lo que culminas. Pero en el caso del vaporizador, pues es en húmedo todo el tiempo, no es algo con lo que puedes finalizar. Yo recomendaría que si ya tienes, por ejemplo, la plancha en frío, el cepillo en frío, incluyes el maneral de frío para la crioterapia, para el masajito en frío, y le incluyes a tu protocolo el vaporizador en frío, pues puede ser un gran complemento. Pero les digo, o sea, no es el mismo efecto que los demás, porque no es al final, sino es como un proceso intermedio que nuevamente, si tú quieres hacer toda una sesión de crioterapia, pues tendrías que utilizar agua fría, la secadora en frío, por ejemplo, aquí integrar el vaporizador en frío, la plancha en frío, el maneral masajito en frío, o sea, todo tendría que ser en temperatura fría para obtener el máximo resultado de la crioterapia, porque el estar como jugando con calor y frío, pues al final no nos va a dar como un resultado, ¿no? O sea, no vamos a obtener como el máximo resultado de la crioterapia, sino simplemente es como incluirle ahí unos toquecitos de frío en una terapia que incluye tratamiento y tratamiento de calor, que también puede ser, pero les decía, o sea, si estamos buscando como tal estos efectos para trabajar en cabellos que ya tienen daño por calor, para trabajar en pieles sensibles, etcétera, pues la idea es que todo sea en frío. Eso es como realmente le vamos a sacar el mayor beneficio. Entonces, por eso, pues este vaporizador puede ser un complemento de los otros aparatos, pero no nos da el mismo efecto como tal, ¿vale? Bueno, pues si te quedó alguna duda, déjalas en comentarios. Si no has visto las otras clases de infrarrojo y de ozonoterapia, pues chécalas, están aquí en nuestro canal de YouTube de AKF. Y si quieres una capacitación completa para saber diagnosticar los diferentes tipos de piel cabelluda, de daños en el cabello, los protocolos que hay que implementar, cómo analizar los activos de los productos, pues déjame un mensajito porque tenemos nuestro programa completo de acreditación en tricología cosmética 100% en línea. Y no se te olvide dejar tu like, comentar, ayudarnos a compartir. Y nos vemos en clase.